informado de que hoy ha sido emitido un comunicado, probablemente ya lo tengan, según el cual se autorizan los desplazamientos a países extranjeros, sin condiciones preliminares de ningún tipo respecto a los motivos del viaje. ¿Incluye eso también a Berlín Occidental? Sí, se puede salir desde Alemania Oriental a Alemania Occidental o a Berlín Occidental. ¿Y cuándo entra en vigor? Pues por lo que yo sé, entra en vigor inmediatamente. En el año 1985, Mikhail Gorbachev asume la presidencia de la URSS. Desde los años 70, la maltrecha economía de las diferentes repúblicas soviéticas y el atraso tecnológico provocan un intento de remodelación desde el Kremlin. La llamada perestroika, que no es más que una reforma económica y política unida a la transparencia informativa a todos los niveles, denominada Glasnost, marcaría el principio del fin. Puesto que el muro no cayó hasta las 9:30 de la noche, los periódicos no pudieron recoger el hecho ese mismo día. Los recogieron en los días posteriores según iba llegando la información. El día 8 de noviembre, el New York Times hace referencia al cambio de gobierno. En la celebración del 40 aniversario de la Alemania Oriental y en medio de las protestas en masa de los ciudadanos que pedían un cambio, el Consejo de Ministros dimitió. Entre ellos estaba Honecker, jefe del partido caído, y el ministro de Cultura Hoffmann, que llamó a todo el Politburó a dimitir. El día 8 de noviembre, el periódico neoyorquino cuenta que hubo una manifestación en la que 3.000 manifestantes llegan a la sede del Partido Comunista pidiendo elecciones libres. En la manifestación se podía escuchar gritos como «Egon Krenz, nosotros somos la competencia». En el segundo artículo podemos leer que el mismo día 7 el flujo de alemanes ya se podía trasladar de un lado al otro del muro, del este al oeste de Alemania. La población crecía cada día llegando a los 33.000 desplazamientos. La Vanguardia, al igual que The New York Times, explica la dimisión del gobierno de la RDA en torno a las 12 del día 7. Ese mismo día, Wolfgang Hayer anunció a la población oriental para que no emigraran a Occidente diciendo: «Nuestra patria socialista necesita a todos y cada uno de los germanohablantes». El periódico ABC recogía que, tras la dimisión del gobierno de la República Democrática Alemana, se proponía un nuevo Politburó y como jefe de gobierno a Hans Modrow. El periódico explicaba que Modrow era la esperanza de cambio para el pueblo, y algunas personalidades de Berlín, como Schabowski, apoyaban las elecciones libres después de la renuncia del Politburó. Según La Vanguardia, Kohl, canciller de la República Federal Alemana, pidió a la RDA elecciones libres, soberanía nacional para el pueblo y pluripartidismo. En el Bundestag, este afirmó: «Nuestro objetivo es apoyar el cambio en la RDA para fomentar el pluripartidismo si es que están de acuerdo con las reformas». La RFA anunció que todos los berlineses orientales podían pedir la ciudadanía federal, pero que lo mejor era que resistieran en la RDA para asegurar las reformas desde dentro. Krenz, el nuevo presidente del Partido Socialista Unificado de Alemania, como ya hemos visto en el periódico anterior, estaba dispuesto a realizar reformas. La Vanguardia, a diferencia del ABC, da una información bastante más extensa y completa, aporta más datos y dedica más espacio del periódico a los hechos ocurridos en el Parlamento Federal y los acuerdos y disputas entre los dirigentes de la RFA y la RDA. El País cuenta cómo, desde la división de Alemania realizada en las conferencias de Yalta en 1943 y de Potsdam en 1945, las autoridades abrieron por primera vez sus fronteras hacia Occidente. El 9 de noviembre, la Alemania del Este convocó una rueda de prensa en la que informaron con efecto inmediato una apertura del muro para permitir la salida a todos los germano-orientales que quisieran emigrar al otro lado. Bastaba solo el carnet de identidad. ¿Seguro que puedo cruzar y visitarlos? Sí, puede cruzar, vamos. Dios mío, podemos cruzar. El secretario de Información y Propaganda, Günther Schabowski, había comunicado a media tarde a la prensa internacional que se encontraba a la espera de la nueva ley sobre viajes que todos podrían emigrar presentándose a los puestos fronterizos. La promesa de elecciones libres en la RDA, hecha por Schabowski, figuraba ya en el informe del secretario general, Egon Krenz.
Este prometió elecciones libres una vez se legalizara la oposición. Uno de los titulares que recogió el periódico socialdemócrata y liberalista el día 10 de noviembre de 1989 fue: 79 muertos en 28 años del muro. Este titular estaba acompañado por una noticia que englobara la historia del muro. El muro se construyó el 13 de agosto de 1961. Durante esos años lo franquearon más de 4.000 personas, resultando heridas de bala alrededor de 100 y muriendo 79 personas. Otro de los titulares recoge la opinión del bloque de Occidente con el siguiente ladillo: Occidente acoge positivamente la apertura fronteriza. George Bush, presidente de Estados Unidos, calificó de acontecimiento mediático la decisión de la RDA de permitir viajar a sus ciudadanos y añadió que el muro de Berlín tenía muy poca relevancia. Fernández Ordóñez, ministro de Exteriores de España, dispuso su esperanza en que este paso desembocaría en otras reformas. El viernes 10 de noviembre, el periódico The New York Times anunció que tras 28 años el muro de Berlín se abrió la noche del jueves 9 para miles de berlineses del este. En ese momento, cientos de ciudadanos del oeste cantaban «Puerta arriba, puerta abierta», mientras que los del este de Alemania hacían algunas declaraciones a la prensa como «No me lo puedo creer, estoy aquí», o «Se ha terminado todo, se ha terminado, no me lo puedo creer». Otro artículo narra cómo en el Congreso del Partido Comunista tuvo lugar durante la noche del miércoles 8 de noviembre la aprobación de una ley por Egon Krenz, líder de la Alemania Oriental, para dar comienzo a las elecciones libres y democráticas, así como la libre circulación de los alemanes del este para acceder al otro lado de la frontera. Schabowski anunció el jueves 9 la apertura de las fronteras. Este anuncio fue recibido con emoción en el ala oeste de Alemania. El día posterior a los inicios de la apertura del muro, el periódico ABC mostró en toda su portada una foto del muro de Berlín anunciando su caída. En la página posterior, con el titular «El último que apague la luz», se describe cómo 1 millón de alemanes del este salieron a la calle a pedir libertad y dispuestos a abandonar el territorio de la RDA, por lo que el gobierno decidió permitir la libre circulación de sus ciudadanos. Este artículo en concreto se puede interpretar como un artículo de opinión, puesto que muestra las creencias e ideas del comentarista de política internacional Manuel Blanco Tobio. Desde la tercera página del periódico hasta la séptima se despliega un amplio reportaje fotográfico con diversas imágenes y situaciones alrededor del muro. Se muestran imágenes de las personas que intentaban cruzar el muro sin éxito y morían. En esos 28 años, según el ABC, murieron 72 personas, 55 por disparos de la policía. Se ilustraba la desesperación de los ciudadanos orientales por obtener la libertad y cómo las personas arriesgaban su vida para conseguirla. La separación de familias a la fuerza y, por último, la explosión de alegría por la caída del muro de la vergüenza. La Vanguardia cuenta cómo la noche del 9 de noviembre grupos de espontáneos ayudaron con martillos a los trabajadores de Berlín Este, produciendo una apertura entre las dos Alemanias. No obstante, la policía germano-oriental trató de impedir que grupos de jóvenes escalaran el muro. La acción de las excavadoras fueron acompañadas por cantos, guitarras y aplausos en el oeste. Muchos ciudadanos berlineses se llevaron como recuerdo un trozo del muro, el cual les había negado la libertad. Con la apertura, más de 10.000 germanohablantes consiguieron pasar a la RFA para instalarse allí. Además, guardianes y alemanes de la RFA se reunieron en torno al muro esa noche para manifestarse con pancartas, velas, gritos como «Por una tierra, por un solo pueblo», y Krenz, al verse presionado, permitió la apertura de la frontera. El ABC se centra sobre todo en el lado oriental y en los hechos que sucedían en el este, omitiendo casi todo lo que ocurría en el lado oeste, mientras La Vanguardia contaba acontecimientos de las dos zonas. Por lo que respecta al país, se ha dedicado a narrar la historia desde la repartición de Alemania entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial en una serie de conferencias hasta los acontecimientos que hicieron posible la caída del muro que separaba a dos Alemanias con políticas y economías diferentes, pero que también prohibía el contacto a los germano-orientales con sus familiares y amigos germano-occidentales. El periódico Le Monde, al igual que la mayoría de los periódicos, cuenta que después de haberse reformado el gobierno, el 9 de noviembre, los miembros del Partido Comunista Alemán del Este
se reunieron para tratar las nuevas reformas que se habían acordado y prometieron una democratización de la política. El periódico ABC ilustra su portada con una imagen de un civil ayudando a derribar el muro con un martillo, junto con otras personas y obreros que destruían partes del muro hasta en 8 puntos distintos. Se siguen relatando los hechos con imágenes, puesto que pueden acercar más la realidad a los lectores. Se muestran celebraciones y la alegría desatada en la capital alemana. Grandes cantidades de gente queriendo pasar al otro lado. El periódico aporta imágenes del canciller de la RFA, Kohl, celebrando la caída del muro junto con miles de ciudadanos, y a Krenz después del congreso en el que prometió elecciones, prensa y partidos libres. Por otro lado, La Vanguardia describía la desconfianza de los germano-orientales hacia los dirigentes de la RDA y cuenta cómo la apertura de la frontera fue tomada con positivismo por la RFA, la cual afirmó que se dedicaría a la comercialización de los productos fabricados en la RDA para fomentar su economía. La prensa de Berlín Oriental anunció la caída del muro como un acontecimiento histórico y heroico, mientras que los países del lado occidental asociaron el acontecimiento con el siguiente titular: la caída del muro de la vergüenza. El gobierno español expresó su satisfacción por la caída del muro, diciendo que las reformas aceptadas por Krenz suponían un cambio positivo en la nación alemana. Según el portavoz de la URSS, Gennady Gerasimov, la Alemania reunificada solo podía ser posible en el caso de la disolución de los bloques y si se conseguía la seguridad común en vez de la seguridad de los aliados, como habían hecho hasta ese momento la OTAN y el Pacto de Varsovia. El canciller Kohl afirmó que los políticos de ambos lados se constituían en una sola nación. Los berlineses apoyaron a Willy Brandt, ex canciller de la RFA, quien estuvo presente en la reunión del 8 de noviembre en la Bundestag y dijo: Berlín vivirá y el muro va a caer. Este periódico amplía la noticia con la imagen de Kohl en el Parlamento Federal. El día 11 se siguen narrando cómo los ciudadanos se concentraban alrededor del muro. El periódico recogía distintos testimonios de varias mujeres que coincidían en que hacía falta un cambio. Las cosas no podían seguir así. La opinión de la población era unánime. Quería la unión de los dos Berlines y se estaban preparando para ello, ya que según el periódico había una gran cantidad de rumores circulando desde hacía varios días. Se sucedieron una serie de manifestaciones en forma de concierto, cosa que no se narra en otros periódicos. La muchedumbre iba en aumento, muchísima gente rodeaba el muro. Al final descubrieron que era cierto, la frontera estaba abierta. Aquellos jóvenes, sin apenas poder creerlo, cruzaron aquella frontera, con el fin de encontrar un nuevo país. Desde el día 10, al entrar en la RFA por Checoslovaquia, ya era muy sencillo, por lo que al día accedían más de 10.000 personas al otro lado. Según el New York Times, Alemania Oriental anunció la apertura de 5 nuevos cruces. Los rumores de que el ejército estaba tirando abajo parte del muro para hacer un nuevo cruce pronto se extendieron en ambos lados. La reunificación alemana aún estaba en el aire. El ex canciller de Alemania Occidental, Willy Brandt, declaró: «Este es un hermoso día después de un largo viaje, pero estamos solo en una estación de paso, no estamos en el final de nuestro camino». En la reunión celebrada el 8 de noviembre también dijo que los alemanes se sentían muy felices y que la caída del muro era un paso hacia la reunificación. Egon Krenz, en un discurso en la reunión del Comité Central, dijo que iban a seguir un programa y con él querían ganar de nuevo la confianza de la gente, no sin antes reafirmar su lealtad a Moscú. El 13 de agosto de 1961, Berlín se despertó separada por un muro de alambre con púas destinadas a frenar la ola de migrantes a Occidente. La RDA se estaba quedando corta de trabajadores y amenazaba la estabilidad del régimen comunista. Muchos ciudadanos del este saltaban y caían o en redes de incendios o en el pavimento. No pocos murieron en la caída. El significado del muro se extendía mucho más allá de la ciudad, más allá de Alemania. Representaba la división del mundo, era el símbolo principal de la Guerra Fría y constituía la prueba más palpable de una profunda herida en la civilización europea, herida que actualmente no parece existir. Así lo contaron los periódicos en aquella ciudad. Los berlineses podrán ser de nuevo una familia.